Muy bien, compañeros. Ya estamos en grabación de nuestra séptima sesión, módulo empaques y embalajes, sesión en la cual trabajaremos los últimos temas que nos propone el módulo de este curso y que también utilizaremos para hablar un poco acerca de las pautas de los informes a presentar en la última sesión, un poco también acerca de las presentaciones que tenemos planteadas para ese día. Por el momento vamos entonces con la toma de asistencia. Ya les voy a compartir pantalla y luego entonces tocamos todos los temas ya con mayor profundidad. Muy bien, me informan por favor si estamos viendo allí la pantalla de sistema Odin. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Como siempre les solicito, agradezco su confirmación ya sea por el audio o por el chat para que la evidencia quede en nuestra grabación. Juan David Marín, Presente. gracias Juan. La compañera Ángela aún no está en conexión. Jorge Mario Rincón. Bueno, Jorge Mario está allí desde su sitio de trabajo también. No te escuchamos allí, Jorge. Vi que abriste el micrófono, pero no te escuchamos. Si quieres, nos confirmas por el chat, por favor. No, se escucha que hables el micrófono, pero no te copiamos. No te escuchamos, Jorge Mario. Juan Pablo Román, Presente. gracias. Lorena Zapata, Presente. gracias Lorena. Por allí ya Jorge Mario nos dice en el chat también presente. Muy bien, solamente tenemos la novedad por el momento con la compañera Ángela. Esperemos que se pueda conectar en los próximos minutos. Muy bien, compañeros. Antes de pasar a lo que corresponde a nuestros temas para la sesión del día de hoy, la coordinación académica nos está solicitando una colaboración muy especial a todos los estudiantes para el desarrollo de una corta encuesta que está enfocada con el tema de la recertificación. Eh, la solicitud apenas la están haciendo el día de hoy. No creo que ya les hayan enviado la información o les hayan solicitado este pequeño favor. Yo les estoy dejando en el chat en este momento el link para acceder a la encuesta. Encuesta que está determinada así como la vemos en pantalla. Autoevaluación con fines de renovación de registro calificado, Facultad de Ciencias Empresariales. Entonces les agradezco que puedan acceder allí en estos momentos a ese link que les dejo allí en el chat para que por favor desarrollemos esta encuesta, cada uno de ustedes allí en sus equipos, y una vez la desarrollen, es una encuesta muy corta, una vez la desarrollen, por favor me indican para que le demos continuidad entonces a los temas de hoy. Les agradezco por favor puedan allí ingresar los 4 compañeros que tenemos en este momento en sesión y desarrollar la encuesta. Vamos a dar un pequeño espacio, 5 o 10 minutos máximo. Me van informando una vez vayan terminando la encuesta, por favor.
Muy bien, muchachos, ¿cómo van con la encuesta? Ya la terminé, profe. Gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Profe, yo también ya terminé. Gracias, Juan. Esperemos el reporte de la compañera Lorena para que iniciemos. No, aún no he terminado. Dale, Lore, tranquila, no te preocupes. Listo, profe. Muy bien, Lore, muchísimas gracias. Gracias a los compañeros que pudieron allí colaborarnos con el desarrollo de la encuesta. Quedamos pendientes solo del compañero Jorge Mario, que por temas laborales aún no la puede desarrollar. Vamos entonces a dar paso a nuestros temas para hoy, compañeros. ¿Me confirman si estamos viendo allí plataforma Moodle, por favor? Sí, profe. Gracias.
Muy bien. Sesión número 7, compañeros. Ya estamos finalizando nuestro módulo de empaques y embalajes. El día de hoy buscaremos entonces desarrollar el último tema que tenemos pendiente de módulo, que es la parte relacionada con la normativa a tener en cuenta para el uso de empaques y embalajes. Trataremos de hablar también acerca de algunas consideraciones, dos consideraciones puntuales que debemos de tener en cuenta para lo que es la entrega final o ese entregable final que denominamos informe ejecutivo o informe gerencial, que hará parte o que será complemento de la presentación que cada uno de ustedes realizará en la sesión número 8 y que a su vez será considerado como tercera nota, homologando el desarrollo de un parcial que desde en primera instancia o al momento de hacer nuestra concertación académica, pues determinamos que no estaríamos desarrollando un tercer parcial, sino que lo que desarrollaríamos sería este entregable final. Y también tendremos para el día de hoy la habilitación del segundo parcial, en el cual entonces validaremos la información entregada desde el corte de primer parcial hasta los contenidos entregados el día de hoy. Ya ustedes saben la modalidad y recomendaciones para el tema del parcial. Quedará habilitado una vez finalicemos nuestra sesión del día de hoy. Por aquí lo tenemos ya listo. Esperamos solamente la habilitación una vez finalicemos la sesión, con disponibilidad durante ciertos días, cierta cantidad de días, por la característica de ser un cuestionario tipo parcial. Ya saben que tenemos solamente un intento disponible y dicho intento tiene un tiempo también establecido para su desarrollo. Las recomendaciones, como siempre, tratar de, al momento de desarrollar el parcial, tener una muy buena conexión, tener también las herramientas disponibles, sobre todo el módulo, ya que el cuestionario como tal, ustedes saben que está enfocado directamente a los contenidos que tenemos en módulo, y tratar de que el desarrollo del parcial no se haga a través de los dispositivos móviles, porque a veces de pronto dificulta un poco la realización del mismo, por el manejo allí de las pantallas y demás. Entonces, lo ideal, pues la recomendación, quien lo hace y ya tiene un buen manejo, no hay ningún problema, lo importante es que tenga una conexión bien estable. Quien no tiene tan buen manejo, pues lo importante allí es que se haga a través de un dispositivo que les permita manejar bien allí el desarrollo del cuestionario, y también que si en algún momento llegaran a presentar algún inconveniente de tipo conectividad, fluido eléctrico, bloqueo de la plataforma o cualquier otro similar, por favor informarlo de inmediato a su tutor con la correspondiente evidencia del caso, para así poder entonces ayudarles a solucionar el inconveniente y darle el manejo correspondiente a la presentación del parcial para que ustedes no se vean afectados. Estas son las recomendaciones con relación al parcial, que quedará habilitado el día de hoy, posterior a la finalización de nuestra sesión. Muy seguramente estaremos finalizando un poco antes de lo establecido en nuestro horario, ya que tenemos solamente un tema pendiente para desarrollar o para entregar allí en contenidos, y la parte de las consideraciones de ese entregable final. De igual forma, pues dejaremos el espacio para que si tienen alguna consulta con respecto a la presentación o si queda alguna duda con respecto a las pautas que entreguemos del informe final, pues allí lo plantearemos también. En este momento solamente tengo un pendiente de una retroalimentación al compañero Juan David, que ya me compartió una parte de lo que es la presentación. Tengo allí ya algunas observaciones, Juan. Por el interno, pues te estaré enviando el día de hoy, muy seguramente, la retroalimentación correspondiente. Ok, profe, muchas gracias. Perfecto. De resto, compañeros, pues creo que esas son las consideraciones antes de
pasar ya a los contenidos de módulo. No sé si tengan alguna inquietud en este momento, alguna duda, alguna observación puntual que quieran manifestar. Muy bien, entendería que no hay ninguna inquietud por el momento, entonces vamos a dar paso a los contenidos de módulo. Por aquí lo tenemos. En esta parte quedamos más puntualmente en el desarrollo de este gráfico. En la sesión anterior, antes de salir a nuestro receso de Semana Santa, tocamos este último punto, tocamos las funciones de los empaques y embalajes y hablábamos en este último punto, en la parte de este gráfico, sobre la importancia del sistema como tal, que ya lo hemos venido hablando en cada una de las sesiones previas, y adicionábamos a esa importancia del sistema la relevancia que tiene la información, el manejo de la información, flujo y contraflujo de información dentro de la cadena de suministro, obviamente, y también dentro del sistema de empaques y embalajes, el cual hace parte de la cadena de suministro como tal. En ese punto quedamos y solamente tenemos pendiente entonces la parte de normativa. Vamos a entrar entonces en materia con esta parte. Inicialmente tenemos que hablar entonces de que cuando tenemos ciertas normativas ligadas al sistema de empaques y embalajes, obviamente en algunos momentos del proceso logístico será un poco complicado conocer toda la normativa o legislación que esté aplicada a mi sistema de empaques y embalajes. Sin embargo, recordemos que el desconocimiento no exime de las responsabilidades que se tengan. Y allí entonces es muy importante tener siempre presente dentro de los procesos logísticos con los cuales nosotros estemos involucrados, pues que para la parte del sistema de empaques y embalajes es necesario también conocer un poco o al menos tener en cuenta que existe alguna legislación, algunas normas importantes para cumplir, sobre todo si estamos hablando de internacionalización de la mercancía o procesos en los cuales nosotros desde las empresas en Colombia necesitamos importar cierta cantidad de productos, producto terminado, materias primas y demás que están sujetos a unos sistemas de empaques y embalajes y que deben de cumplir con una normativa específica. Si bien no seríamos los especialistas en el manejo de estas normas o de toda esta legislación, por lo menos conocer de que hay normas, leyes que rigen estas situaciones es importante para ya luego entonces apoyarnos con los que realmente sí manejan todo el sistema de la normativa y la legislación para así entonces identificar qué puede estar faltando, qué consideraciones relevantes no estamos teniendo en cuenta dentro de nuestro sistema de empaques y embalajes y que estén ligados a una normatividad en específico. Permítanme, le damos la bienvenida a la compañera Ángela. Ángela, ¿nos escuchas bien? ¿Estás ok en conexión? Buenas tardes. Sí, señor, sí, estoy escuchando. Listo, perfecto. Ya te actualizamos aquí también en la asistencia. Voy a hacer un paréntesis aquí, compañeros, para compartirle también a Ángela en el chat el link correspondiente a la encuesta que acaban de desarrollar. Ángela, te solicito, esto pues a través de una solicitud directa de la coordinación académica, te solicito la colaboración para que ingreses al link que acabo de dejar en el chat y puedas desarrollar una pequeña encuesta que está allí solicitándose para lo que está relacionado con la recertificación de la universidad y de los programas ligados a la Facultad de Ciencias Empresariales, como es el caso de la tecnología en gestión logística. Entonces te agradezco, en paralelo aquí al desarrollo pues, de la sesión, puedas desarrollar esta encuesta. Ya los compañeros nos colaboraron con este punto, entonces te agradezco por favor si nos puedes colaborar también. Listo, profe.
Gracias, Ángela. Muy bien, cerramos allí el paréntesis y continuamos. También para contextualizarte, Ángela, apenas estamos aquí iniciando temas correspondientes a nuestra sesión y a finalización del módulo también, último tema de módulo. Ya hablamos de pronto de algunas consideraciones, sobre todo ligadas al parcial que queda habilitado el día de hoy. Una vez finalicemos nuestra sesión, ya la dinámica y la forma de trabajarlo tú ya la conoces, entonces pues no voy a repetir esa parte. De todas formas, lo que no alcanzaste a ver allí al inicio de la sesión, pues lo puedes validar una vez tengamos el video disponible allí en plataforma. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien. Como les venía diciendo, entonces, muchachos, importante que tengamos en cuenta y conozcamos que hay alguna normatividad y algunas legislaciones importantes que están ligadas al sistema de empaques y embalajes. Vamos entonces a comenzar a trabajar algunas de estas normas para que las podamos identificar un poco más fácil. Como les venía diciendo, una vez estamos en el proceso de internacionalización de las mercancías, e incluso en el proceso local de comercialización, también hay que tener en cuenta la legislación de información, la parte legal como tal que debe cumplir el sistema como tal de empaques y embalajes. Comenzamos entonces a identificar, o debemos comenzar a identificar, algunas condiciones puntuales, sobre todo lo que tiene que ver con requerimientos, algunas restricciones, tanto para la comercialización como para la información, como para la disposición final del producto e incluso para la misma manipulación de los mismos dentro y fuera del país. Para eso existe entonces una gran cantidad de normativa y legislación que vamos a entrar a validar en este momento. Y aquí el módulo nos comienza a entregar una información. Debemos de tener en cuenta entonces normativa o legislación relacionada con la protección del consumidor. Como ya todos saben, desde ya hace algunos años la ley del consumidor está como tal actuando en Colombia y de esto se derivan pues varias condiciones que los comercializadores deben cumplir en cuanto a la información y a la determinación de algunos empaques y embalajes para los productos. Dentro de lo que se presenta en esta legislación y dentro de lo que se debe tener en cuenta, principalmente es que, por un lado, el sistema como tal, los materiales utilizados en ese sistema de empaques y embalajes, cuando están en contacto con alimentos, deben asegurarle al consumidor que dicho material no va a generar migraciones como tal del mismo al producto. ¿Qué pasa? En algunos momentos o en algunos materiales, al momento de que el consumidor está haciendo uso de el producto, lo está consumiendo, se puede notar que hay alguna migración o desprendimiento de los materiales utilizados en el sistema hacia el producto. Y esto está en contra y puede ser utilizado por el consumidor para hacer algún tipo de reclamación, querella o incluso demanda al comercializador, al dueño del producto, al dueño de la marca, porque está infringiendo la legislación como tal relacionada con la protección al consumidor. También hay legislación sobre, y esa parte de la protección al consumidor es enfática en la parte de la práctica higiénico-sanitaria durante los procesos de fabricación de alimentos. Esto muy ligado a lo que conocemos como las buenas prácticas de manufactura, los buenos procesos que se deben de tener, sobre todo en la parte de alimentos, e incluso algunas certificaciones de sanidad o de salubridad, como lo es la certificación HACCP, por ejemplo, la que está ligada a todo lo que es el proceso productivo de los alimentos y que asegura
toda la parte higiénico-sanitaria de dichos procesos. Y que empresas o las empresas que cuentan con estas certificaciones, pues obviamente tendrán un plus versus sus competidores que no las tengan, pero además le están asegurando al consumidor que el producto y el sistema de empaques y embalajes que está utilizándose para dicho producto, pues asegura toda la parte higiénico-sanitaria. El consumidor estará tranquilo de que lo que está consumiendo, para decirlo en palabras coloquiales, viene de parte limpia. También hay legislación y está ligada pues a la parte de la protección al consumidor, la legislación sobre el manejo y transporte de mercancías peligrosas. Si bien allí esta legislación está ligada a lo que es la manipulación como tal de la mercancía y las consideraciones que se deben de tener para dicha manipulación, obviamente dicha manipulación está directamente involucrada en lo que es la protección al consumidor y además a los que manipulan dicha mercancía. Las mercancías peligrosas generalmente están o deben de estar debidamente identificadas y además de su identificación deben de contar con toda la información de manipulación, hojas de riesgo, fichas técnicas, hoja de seguridad como se conoce, para que en el momento de que se presente alguna novedad con dicha mercancía, quienes están manipulándola o incluso el mismo consumidor de la mercancía o del producto conozca qué debe, qué puede o qué no debe y qué no puede hacer cuando se presenta alguna situación puntual de peligrosidad con esa misma mercancía. También la legislación, cuando hablamos de la protección al consumidor, genera una especificación como tal a que toda la información técnica de los empaques o del sistema de empaques y embalajes debe estar siempre disponible para que cuando el consumidor así lo requiera, pueda identificar cómo ese sistema de empaques y embalajes está protegiendo tanto al producto como al consumidor. Qué se está utilizando, qué sistemas se están utilizando, cómo se debe disponer finalmente el producto, el sistema de empaque como tal, para evitar algún tipo de afectación directa a los consumidores o a su entorno. Todo esto dentro de la legislación de la protección al consumidor. Ahora, no podemos dejar de lado lo relacionado con la protección al medio ambiente. Ya hemos hablado de que el factor medio ambiente, si bien no estaba siendo tan considerado en los últimos años, hoy en día pues es un factor relevante, aún teniendo en cuenta que la responsabilidad sigue siendo o debe ser compartida tanto por parte de los productores y comercializadores como por parte de los consumidores. Entonces aquí, más que generar un cumplimiento a una legislación sobre la protección del medio ambiente que ya también existe y que ya también se aplica, sobre todo en los sistemas de recolección y disposición final de los elementos, tanto productos como sistemas de empaques y embalajes, dicha legislación también debe enfocarse un poco en la culturización de los consumidores para que el cumplimiento de dicha legislación no quede solamente en manos de unos o como responsabilidad de unos. Y hablamos más puntualmente de esos unos como los productores o comercializadores de los productos. Todos los comercializadores y productores podrían enfocarse muy bien en el desarrollo de elementos o de sistemas que protejan bastante el medio ambiente, pero si el mercado, el consumidor como tal, sigue exigiendo en primera instancia materiales que no sean tan amigables con el medio ambiente y en segunda instancia no se preocupa por cambiar su cultura de consumo
y aplicar las normas de recolección, disposición final de los elementos, pues definitivamente aún aplicando todos los sistemas y todas las legislaciones como tal del factor medioambiental, pues se cumplirá poco con el objetivo que es precisamente cuidar el medio ambiente. Estas legislaciones entonces están enfocadas a lo que es la gestión de los residuos de empaques y embalajes, la legislación sobre los materiales y prácticas de fabricación de empaques nocivos para el medio ambiente, como es la utilización, por ejemplo, de materias primas y de sistemas de empaques y embalajes de un solo uso o elementos de un solo uso, y también la legislación fitosanitaria y zoosanitaria, con la cual se intenta proteger, obviamente, no solamente la afectación al medio ambiente, sino el entorno o el ecosistema como tal del medio ambiente, evitando propagación de plagas, evitando también afectación a algunos ecosistemas puntuales con la utilización de algunos materiales, por ejemplo, el caso de la madera, que puede afectar notablemente a algunos ecosistemas y a su vez afectar a algunos entornos de algunas especies como tal. Entonces, allí también debe cuidarse bastante esa parte y tratar de que los materiales, elementos y el enfoque como tal del sistema de empaques y embalajes, pues esté siempre apoyando a lo que es el al medio ambiente. Y además de eso, la legislación como tal, cuando estamos hablando de medio ambiente, requiere o necesita que si se está haciendo algo que tenga un enfoque importante hacia lo que es el medio ambiente, pues entonces las empresas como tal deberían o deberán manifestarlo a sus consumidores. Es por eso que encontramos entonces allí una gran cantidad de sistemas de empaques y embalajes donde tenemos allí la información de que se elabora con material reciclado, con material reutilizado, cuál es la disposición final, cómo debe entonces manipular el consumidor el producto una vez consumido y el sistema de empaques y embalajes una vez utilizado ya el producto. Toda esa información relacionada con la legislación del medio ambiente. Tenemos también la legislación enfocada a lo que son las prácticas comerciales. Y esta legislación, digamos que no está enfocada a lo que podría determinarse como competencia o competencia justa, o competencia leal o competencia desleal, sino que la legislación como tal se enfoca un poco más hacia lo que es la información comercial que permita al consumidor identificar cuáles son las condiciones, valga la redundancia, comerciales que tiene el producto y que pueden ser informadas y entregadas al consumidor a través del sistema de empaques y embalajes. ¿A través de qué? A través de los marcados o el marcaje como tal del sistema, el rotulado de los empaques y embalajes, información importante desde el punto de vista comercial para que el consumidor tenga entonces herramientas y elementos comerciales para tomar una decisión de compra. Allí es muy importante también tener en cuenta que estas legislaciones desde el punto de vista comercial sí suelen cambiar cuando tenemos entonces la internacionalización de los productos. En esa internacionalización de los productos y en la necesidad del cumplimiento de diferentes normas en los diferentes países donde se estima tener el producto, pues allí ya se debe informar un poco más desde el punto de vista primero comercial y luego logístico, qué es lo que se requiere y cómo puede afectar la información que yo tengo en mi producto y en mi sistema de empaques y embalajes versus lo que se requiere comercialmente en otro mercado de un país diferente. El módulo nos cita o nos hace referencia a legislación relacionada con la Unión Europea y con los Estados Unidos, ya que son los mercados principales que tiene Colombia para la exportación de productos.
Más adelante veremos un poco más acerca de la legislación para estos dos mercados. Cuando nos hablaban hace un momento de la legislación enfocada hacia lo que es el medio ambiente o el factor medioambiental, del entorno como tal ambiental, debemos de tener muy claro que hay ciertos aspectos fitosanitarios que ya son completamente obligatorios o de obligatorio cumplimiento para los elementos relacionados con los empaques y embalajes. Y aquí hablamos puntualmente entonces de lo que es la utilización de algunos materiales como la madera para nuestros sistemas de empaques y embalajes. En ese sentido, cuando se utiliza este material, y ya lo hemos hablado en sesiones anteriores, el material deberá estar debidamente fumigado, además certificado de que ha sido fumigado, para evitar cualquier tipo de propagación o introducción de plagas a otro mercado o a otro país. Ya conocemos que la utilización de este material, sobre todo en la parte de las estivas, es muy grande y por el momento no se va a dejar de utilizar. En ese sentido, entonces, debemos conocer en esa utilización la necesidad de cumplir con esa normativa. Normas fitosanitarias internacionales, conocidas como las NIMF, de las cuales se deriva pues una gran cantidad de requisitos, pero el más utilizado en nuestro caso para el sistema de empaques y embalajes es la fumigación y certificación como tal de la fumigación acorde a lo que dicta esta norma para que el producto que está siendo embalado o que está siendo empacado en estos materiales, pues tenga la seguridad de que está siendo bien tratado y además que no generará una propagación entonces de estas posibles plagas a través de los diferentes mercados internacionales. También tenemos entonces que considerar que esta normativa aplica a nivel mundial y que a su vez los diferentes países que están adheridos a esta normativa tienen entidades que hacen las correspondientes verificaciones de que se esté cumpliendo con la normativa. En nuestro caso, es el ICA el que está encargado de hacer dichas verificaciones. En algunos procesos de importación e incluso en los de exportación también, el ICA interviene para la verificación de que los productos utilizados o los materiales utilizados para el embalaje, más puntualmente las estivas de madera, estén debidamente fumigadas y certificadas. Cuando el ICA identifica que estas estivas no están certificadas en cualquiera de los procesos, llámese importación o exportación, tiene la potestad y la autoridad para entonces suspender la operación de forma inmediata hasta que se dé solución al tema de la fumigación de estos elementos de embalaje. Y generalmente la solución está ligada a, primero, una destrucción de los elementos que no están fumigados y la posterior sustitución de dichos elementos por unidades de empaque o embalaje que sí estén debidamente fumigadas y certificadas para que la operación continúe. En algunos casos son aún más drásticos y cuando, por ejemplo, en operaciones de importación se recibe producto embalado en estivas de madera que no cuentan con la certificación correspondiente de fumigación. Y además vienen de algún país que tenga antecedentes de posibles propagaciones de plagas, tanto internas como hacia el exterior, incluso el producto como tal también queda sujeto a una posible destrucción, con el ánimo de evitar
dicha propagación o una posible propagación de plagas. Entonces miren lo delicado que se vuelve en el momento de que estamos ya inmersos en todo un sistema de empaques y embalajes y que obviamente están allí los productos, la comercialización de los productos como tal en medio, el no cumplimiento y además el no conocimiento de este tipo de legislaciones, que lo que hacen es obviamente generar una protección no solamente al producto, sino al consumidor también y a toda la cadena de suministro como tal, y que cuando se incumple pues puede tener unas consecuencias bien lamentables tanto para la parte logística como la parte de la operación como tal sobre el producto y lo más grave de todo, la operación comercial como tal. Para tener otras referencias de entidades que hacen las verificaciones de este tipo de situaciones y este tipo de cumplimientos, tenemos, como les decía, en Colombia el ICA, en Estados Unidos la FDA, en la Unión Europea, la entidad encargada de la Unión Europea como tal para hacer la verificación. Y cada uno de los países también tendrá entonces entidades enfocadas en la verificación de dichos cumplimientos. Lo importante allí es tener un conocimiento previo, por lo menos al momento de comenzar la posible relación comercial. Si estamos hablando de internacionalización de mercancías, en la parte de exportación, comenzar a indagar en ese país destino qué normativa se tiene relacionada con el sistema de empaques y embalajes. Y de igual forma, cuando estamos en un proceso de importación y un proveedor está tratando de avanzar en ese proceso comercial, en esa relación comercial, pues también las empresas en Colombia como importadoras o futuras importadoras de productos terminados o materias primas, pues deben de estar en la obligación de entregar dicha información, dar a conocer dicha información a sus proveedores para evitar cualquier tipo de incumplimiento. Ahora, el módulo nos habla ya un poco más de lo que es la legislación. En primera instancia, que nos plantea la Unión Europea con relación a los sistemas de empaques y embalajes. Esta legislación, al momento de comenzar a determinar en nuestra parte logística qué es lo relevante, deberíamos entonces enfocarnos a lo que es la información como tal que deben contener tanto el empaque primario como el empaque secundario, el terciario o la unidad de embalaje e incluso en algunos casos la unidad de distribución. Llámese vehículo, contenedor o cualquiera de las opciones que podamos tener para distribuir nuestro producto. Y también hay ciertas restricciones en algunos casos y en algunos productos para los materiales que se pueden utilizar y que estarán en contacto sobre todo con la parte de alimentos o productos de consumo humano. No solamente alimentos, sino cualquier producto que vaya a ser consumido por un humano. Pueden ser medicamentos, pueden ser artículos de belleza, artículos de aseo que también están en contacto con los humanos, que son utilizados por los humanos para que cumplan el objetivo como tal del producto. Y allí algunos materiales en algunos países tienen ciertas restricciones. Para el caso entonces de la Unión Europea y de los países integrantes de la misma, se debe considerar que, primero, la Unión como tal es muy estricta en el cumplimiento de las normas, no solamente en la parte de sistemas de empaques y embalajes, sino en toda la normativa que ellos mismos determinan para todos sus procesos de movilización de productos, de internacionalización de productos, de la parte de comercio internacional como tal y de comercio exterior, son bien estrictos en ese sentido. Es muy importante que se conozca
que se tenga una muy buena relación con los posibles clientes o con los posibles proveedores para que se traslade entonces el conocimiento de esa legislación al proceso comercial y operativo como tal que aplique sobre esa legislación. Cuando hablamos entonces de los materiales que están en contacto con los alimentos, son bastante estrictos en el tema de la migración del material hacia los productos como tal, hacia los alimentos en primera instancia y hacia cualquier otro producto que vaya a estar en contacto o que vaya a ser utilizado por el humano. Incluso solicitan pruebas técnicas y de laboratorio donde se certifique y se evidencie que dicho material no genera en ningún momento de toda la operación logística una posible migración del material utilizado sobre el producto. No solamente basta con que el producto diga o ya se haya certificado en algún momento o se haya validado en algún momento de que no hay ninguna migración. No hay que demostrar más allá con pruebas y demás de que no hay ningún tipo de migración del material como tal hacia el producto, de que el plástico no se desprende, de que el metalizado no se desprende, de que el aluminio, el hierro, cualquier otro material utilizado como empaque o embalaje no está afectando directamente al producto. En el tema del etiquetado también son bastante estrictos, obviamente por la intervención que tienen de una gran cantidad de países. Lo que tratan de hacer es unificar, primero que todo, la información que se debe presentar allí en el etiquetado de los productos aplicable a todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, cada país es autónomo de adicionar o de quitar cualquier tipo de información o cantidad de información que a su bien les parezca para su proceso de comercialización y obviamente el enfoque hacia el consumidor. Lo que hace la Unión Europea es entregar un estándar, pero también deja abierta esa posibilidad de que cada país miembro haga las modificaciones que haya lugar para la aplicación de la protección hacia el consumidor como tal. El módulo aquí nos entrega una información que obligatoriamente debe contener el etiquetado del producto, más puntualmente lo que es el empaque primario, para que el consumidor pueda identificar concretamente y correctamente qué producto es el que va a consumir. Entonces, nos dicen aquí, información que deben de tener las etiquetas o el etiquetado del producto, que obligatoriamente debe estar y que como mínimo debe estar. El nombre bajo el que se vende el producto o denominación de venta, el nombre comercial, debe indicarlo. Sí o sí debe tener un nombre comercial el producto que se está comercializando en la Unión Europea. La lista de ingredientes, cuando hablamos entonces de alimentos. La cantidad porcentual, esto ya va un poco más ligado a lo que es la información nutricional. Aún no estamos hablando de tabla nutricional, pero sí en esa lista de ingredientes. Entonces dice, contiene azúcar, contiene preservantes, ácido cítrico y demás. Además de que tenemos que, por obligación, indicar sus ingredientes, se debe indicar el porcentaje de cada ingrediente o si hace parte de una categoría de ingredientes, el porcentaje total de esa categoría sobre el 100% del producto. Se debe indicar esa información. El contenido neto también por obligación debe incluirse allí en el sistema de empaques y embalajes. Estamos hablando que esto está más ligado al empaque primario. La fecha de duración o de caducidad como tal, la fecha de vencimiento para los productos que son perecederos o que están sujetos a una fecha de vencimiento o de límite de consumo. Nombre o razón social y dirección del fabricante o empacador. O si
aplica en ambos casos, fabricante y empacador se deben colocar ambas. En algunos casos, quien produce o fabrica el producto es uno y quien lo empaca es otra empresa completamente diferente. Si ese es el caso, deberá colocarse la información de ambas empresas en dicha etiqueta o en el producto como tal. El modo de empleo, en caso de que se necesite especificar un modo de empleo, o el modo adecuado de uso de producto, o las condiciones de riesgo de producto como tal. El lugar de origen o país de origen. El grado alcohólico volumétrico, esto para las bebidas alcohólicas que tengan cierto grado de alcohol, pues deberán informarlo, muy similar a lo que tenemos también en la legislación colombiana, deberán informar el grado porcentual alcohólico volumétrico sobre el producto. Hay algunas otras relaciones o productos relacionados con otra información adicional que se debe contener y que ya son un poco más específicas, como el tema del chocolate, por ejemplo, los lácteos, donde la Unión Europea es bastante estricta en esa parte. Vuelvo y lo repito, como el enfoque principal que ellos tienen es la protección a sus consumidores y la posible afectación a la salud. En productos que contengan, por ejemplo, chocolate o que contengan lácteos, hay que cumplir además una gran cantidad de requisitos. Les doy un ejemplo, en el caso de los lácteos, incluso, la Unión Europea tiene un listado de los países con los cuales se han hecho ya algunas verificaciones del estado no solamente de el producto como tal, sino de la materia prima y de dónde sale la materia prima para el producto, e incluso cómo se preserva o cómo se conserva y cómo se desarrolla esa materia prima para una posterior fabricación de un producto terminado y un posterior consumo. Soy más claro en esa parte. La Unión Europea clasifica, por ejemplo, un país entero, un país, por los niveles de producción y el tipo de producción que tenga en sus hatos lecheros y obviamente pues en las vacas como tal lecheras, las condiciones de alimentación, las condiciones de los suelos, del pasto como tal que sirve de alimento para dichos animales, que lo que hacen es proveer una materia prima, la leche de vaca, para luego ser procesada de diferentes formas y de allí sacar los diferentes productos lácteos o derivados lácteos que podrían entonces exportarse hacia la Unión Europea. Ellos califican todo eso a través obviamente de sus entidades de control. Y en esa calificación entonces dicen, caso puntual, Colombia no es un país que sea certificado por la Unión Europea para recibir entonces productos lácteos procesados en Colombia. ¿Por qué? Por las condiciones de suelo, alimentación de los animales que proveen la materia prima para los lácteos o para los derivados de los lácteos, además por la gran cantidad de enfermedades que pueden tener y que se presentan en el área o en la región relacionadas con los semovientes vacunos. Entonces, se comienzan a generar una gran cantidad de condiciones negativas que lo que hacen es afectar a los comercializadores de estos productos lácteos y que en determinado momento podrían tener un muy buen mercado en la Unión Europea, pero desafortunadamente el país no está calificado o bien calificado y por tal motivo no se recibe producto o derivados lácteos en la Unión Europea procedentes directamente de Colombia. ¿Qué pasa? Hay algunos casos, por ejemplo, donde
el derivado lácteo es importado de Estados Unidos. Un queso, para ser más claros. Un queso importado de Estados Unidos. Lo trae una empresa comercializadora a Colombia. Dicho producto no tiene ningún proceso adicional en Colombia. O podría tener un proceso adicional, pongámoslo en los dos escenarios. No tiene un proceso adicional. El queso importado tal cual de Estados Unidos llegó a Colombia y se está comercializando en Colombia. Pero resulta que ese comercializador tuvo una negociación con un cliente en la Unión Europea y le dijo, yo le puedo vender este queso, no es colombiano, no es producido en Colombia, es producido en Estados Unidos y se lo puedo vender a ustedes. El cliente entonces hará la verificación. Resulta que Estados Unidos sí está certificado y sí puede recibir entonces la Unión Europea producto derivado lácteo producido directamente en Estados Unidos sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa? El producto está saliendo de Colombia, que no es un país certificado. ¿Qué tiene que hacer el comercializador en Colombia? Identificar entonces cuál es el requerimiento puntual que pide la Unión Europea para que él pueda identificar, la entidad de la Unión Europea puede identificar que ese producto realmente es importado de Estados Unidos, que no tuvo ningún proceso adicional, que no tuvo ninguna modificación o adición de otras materias primas y que puede ser recibido. Eso cuando el producto no tiene ningún cambio. Ahora, el producto tuvo algún proceso adicional en Colombia. Se importaron grandes cantidades de queso fabricado en Estados Unidos y aquí se reempacó. Solamente se hizo reempaque. ¿Sí? Sí, venían bloques, no sé, por decir cualquier cosa, de 50 kilogramos y aquí lo que se hizo es, a través de un proceso productivo, volver esos bloques de 50 kilogramos de un queso X en bloques de 1 kilo. Entonces salen 50 bloques de 1 kilo y se reempaca al vacío, como se tenga que reempacar, perdón, con los materiales pues establecidos y demás. Y se hace el mismo proceso, se le va a vender a un cliente en la Unión Europea. Lo que hay que hacer allí entonces es, de nuevo, certificar que el producto no tuvo ninguna adición de alguna otra materia prima que pueda afectar su condición. Y segundo, certificar entonces ya lo que habíamos visto de la parte, por ejemplo, de migración de materiales y demás, que no afecte al producto para que pueda ingresar a la Unión Europea. Son casos que podríamos decir se vuelven un poco complejos cuando no estamos involucrados en ese día a día de ese tipo de operaciones, pero que si pueden identificar a través de estos ejemplos, es completamente necesario el conocimiento primero de la legislación y segundo, de esos requerimientos tan puntuales que puede tener un mercado internacional para el ingreso de sus productos y que están ligados a un tema del sistema de empaques y embalajes. Entonces, para que lo tengamos allí en cuenta, no sé si tengan alguna inquietud hasta el momento con respecto a este tema de las legislaciones. ¿Cómo vamos hasta ahí, compañeros? Bien, profe. Ok, gracias, Lore. Por aquí Jorge Mario también nos escribe en el chat. Muy bien, continuemos entonces. Además de esos requisitos mínimos de información que debe contener las etiquetas, pues el tema medioambiental sigue siendo hoy en día factor determinante. Se deben de cumplir con ciertos factores medioambientales. Ya algunos países como tal en la Unión Europea han prohibido el uso del plástico o por lo menos de sistemas de empaques y embalajes de un solo uso para que se tenga en cuenta o para que se deba de conocer por lo menos en qué momentos y en qué lugares dichos sistemas no son completamente válidos. Y obviamente identificarse cuáles materiales y qué tipo de sistemas de empaques y embalajes podría entonces utilizar para enviar mis productos hacia ciertos países de la Unión Europea en este caso, o algunos otros países fuera de la Unión Europea que ya también tienen ese tipo de condiciones de una protección un poco más estricta hacia lo que es el medio ambiente.
Estados Unidos, como otro de los mercados principales de los productos colombianos, también tiene cierta cantidad de normativa y restricciones ligadas a todo lo que es el sistema de empaques y embalajes y la información como tal que deben contener los mismos. E incluso algunas restricciones bien fuertes en el caso de incumplimientos de estos requerimientos para los comercializadores que están llevando constantemente o que están enviando constantemente producto hacia el mercado estadounidense. La FDA, como les había dicho hace un momento, es la encargada de hacer todas estas regulaciones y todas estas verificaciones del cumplimiento de la gran mayoría de legislaciones o leyes ligadas a lo que es la información, el sistema de empaques y embalajes y todo lo que tenga que ver con la protección al consumidor. Conocemos también que Estados Unidos, pues por su característica de división en una gran cantidad de estados y que a su vez estos estados generan cierta autonomía sobre sus legislaciones, la FDA ha tratado de que la legislación que ellos emiten con relación pues, a estos sistemas de empaques y embalajes y a la protección hacia el consumidor sea adoptada por todos los estados. Casi que en su totalidad tienen adoptada la legislación que FDA aporta y está modificando año a año de acuerdo pues, a las condiciones de mercado, a las condiciones de producto y a las condiciones de protección que se establezcan para los consumidores. Así como lo vimos en la Unión Europea, en Estados Unidos también hay unas condiciones puntuales para todo el tema del etiquetado. Aquí hago un paréntesis y les dejo saber una condición especial con lo que es el tema de la FDA y la posibilidad de comercializar los productos, sobre todo aquellos productos que son para consumo humano. Ya les había dicho qué tipo de productos. La FDA, entonces, en esa verificación y en ese proceso de control y de constante seguimiento a los productos que están ingresando a Estados Unidos, independiente de dónde provengan, tiene incluso dentro de los requisitos para el desarrollo como tal de la evidencia del cumplimiento de los mismos, FDA requiere o solicita que el comercializador o productor que esté interesado en precisamente llevar esos productos hacia el mercado de Estados Unidos y a los diferentes estados, dicho comercializador y o productor debe registrarse ante FDA, registrarse directamente ante la FDA. Ese es un proceso que se puede hacer a través de la página de FDA. Allí se entregan todas las pautas, todo el paso a paso y todos los requisitos que se deben de tener para poderse registrar, además de el pago que se debe hacer, eh, para registrarse ante FDA y ser reconocido entonces como un comercializador o productor que está ingresando o que estima ingresar productos al mercado de Estados Unidos. Hasta ahí todo muy sencillo. Se hace el registro, se hace el proceso en FDA, en la página web de FDA y ya está. Pero FDA dice y solicita, ojo señor comercializador o productor, usted se registra muy bien, hace el pago y demás, pero yo FDA, necesito tener una garantía adicional de que en caso de que suceda algo con sus productos o en algún control posterior que nosotros hagamos, algo muy similar a lo que hace, por ejemplo, el INVIMA o el Ministerio de Industria y Comercio o la Superintendencia de Industria y Comercio, en este caso, que hacen las visitas a los establecimientos comerciales, a las bodegas, a verificar condiciones de salubridad, de comercialización, de protección al consumidor y demás. Eso también lo hace FDA. Entonces, en el momento en que ellos hagan alguna de estas verificaciones y encuentren que en algún producto importado se está incumpliendo con lo que ellos determinan dentro de su normativa, FDA dice, yo tengo
o necesito una garantía de que usted, señor importado, señor comercializador, señor productor, va a recibir la información. Y para FDA no es una garantía, pues, que el productor o el comercializador esté ubicado en otro país y pues se tenga que enviar la información a otro país. FDA solicita de que el comercializador o el productor tenga un sitio de notificación, lugar, persona, empresa, oficina, ubicada en Estados Unidos para todo el tema de comunicaciones relacionadas con la FDA. Entonces, ¿a qué obliga la FDA para que los comercializadores o productores puedan registrarse? A que tengan una opción de contacto en Estados Unidos. Entonces allí se crean una gran cantidad de agencias y de oficinas o de intermediarios que prestan ese servicio. Usted comercializador de panela, Pepito Pérez, quiere ingresar el producto a Estados Unidos. Perfecto, regístrese ante FDA. FDA le va a solicitar que tenga una persona de contacto, una oficina de contacto radicada en Estados Unidos, con domicilio en Estados Unidos. Pero usted no la tiene, usted es un comercializador que está intentando ingresar su producto a Estados Unidos. Allá levantan la mano entonces las agencias, esos intermediarios, y le dicen, yo le ofrezco el servicio. Yo le puedo entonces prestar mi oficina, mi domicilio, aquí llegarán las notificaciones a que haya lugar por parte de la FDA si es el caso, y yo entonces ya me encargaré de ser el responsable, yo intermediario, de ser el responsable de recibir esa notificación y de hacérsela llegar obviamente a usted, comercializador o productor en Colombia, en Perú, en México, en cualquier país del mundo. Esa es una solución que se le ha entregado a estos comercializadores y productores para ese cumplimiento de ese requisito de FDA. Si la empresa productora, comercializadora, no está registrada ante FDA, el producto sencillamente no podrá ingresar al mercado de Estados Unidos. Así esté cumpliendo con toda la normativa, etiquetado, información, condiciones de producto, materiales y demás. Si no está registrado ante FDA, no ingresa a Estados Unidos. Para cerrar allí ese paréntesis, que es bien importante también que lo conozcan, porque pues en determinado momento en su entorno laboral podrían verse involucrados en un tema de internacionalización de los productos. Y si son productos que están destinados al consumo humano, pues ya saben que hay unos requisitos importantes a cumplir con FDA. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. En cuanto al etiquetado, entonces, así como lo vimos en esa información mínima que pide la Unión Europea, Estados Unidos también entonces solicita alguna información como tal y está relacionada con lo siguiente. Debe tener la información del país productor o el país que manufacturó el producto y su lugar de origen. Esa información no tiene una condición como tal de ubicación en el empaque. Lo único es que no se debe colocar en la base del empaque, es decir, por debajo, porque esa información debe estar completamente visible y ser de fácil ubicación por parte del consumidor. En algunos casos, el consumidor mira por todos lados el producto, no encuentra la información, pero omite buscar debajo de o en la base de el empaque primario. Y allí está esa información. Por eso, en esa legislación que emite FDA, ellos solicitan que no se coloque la información allí. Porque pues el consumidor en Estados Unidos ya está muy educado en esa parte y siempre trata de buscar esa información antes de tomar una decisión de compra. Siempre las etiquetas y la información deberá estar en el idioma inglés. Puede estar en dos idiomas, en el caso nuestro, español e inglés.
pero siempre debe incluir la información en inglés. Siempre debe incluir la información en inglés. ¿Está solamente en español? No va a poder ser comercializado en Estados Unidos. Tiene que tener por lo menos el idioma inglés o los dos idiomas si es el caso. Todos los productos, en el caso de los alimenticios, debe de tener un nombre común o usual. En este caso, se relaciona directamente con el nombre comercial con el que se identifica el producto y siempre deberá estar ubicado en la cara principal del envase o del empaque primario. Siempre, siempre, no en la parte superior, ni en un lateral, ni en la parte de atrás. En la cara principal del envase deberá estar el nombre comercial o común con el que se describe el producto o con el que se identifica. Que ya luego también lo coloco en los laterales y lo coloco en la parte de atrás o encima, no hay ningún problema, pero como mínimo debe estar en la cara frontal del empaque primario o del envase. Requisitos importantes de las etiquetas o la información que debe tener como mínimo el envase primario. Aquí ya nos comienzan a entregar incluso información de ubicación de la misma información que debe tener la etiqueta. Denominación del producto o el nombre del producto. Como ya les decía, debe estar en el panel principal o en la cara frontal del producto. Pero además debe estar ubicado en el tercio superior. Y de una forma visible y que sobresalga de la demás información que tendrá el producto. La información de contenido. Como ya hemos visto, esa información de contenido está casi que en todas las legislaciones, pero además en este caso hay que tener mucho cuidado porque el sistema de medición inglés es diferente al sistema métrico internacional. Entonces allí tenemos medidas de peso o de volumen o de longitud diferentes a las que normalmente encontramos. Eso hay que tenerlo muy claro al momento de dejar la información de contenido neto de los productos plasmados en los sistemas de empaques y embalajes. La lista de ingredientes. Todos y cada uno de los ingredientes que se están utilizando en la elaboración del producto. Todos y cada uno. No puedo omitir ninguno de ellos. Si la FDA hace una solicitud de una muestra de producto, luego le hace entonces todas las pruebas físicas, químicas y demás para determinar cuáles son los ingredientes y encuentran un ingrediente que no ha sido declarado en el listado de ingredientes, el producto como tal puede quedar vetado y además el comercializador o productor puede quedar sancionado en primera instancia por un periodo de tiempo establecido por algunos meses. Luego, si se reincide en estos incumplimientos, no solamente en la parte de ingredientes, sino en cualquiera de los requisitos que establece FDA y el comercializador o productor incurre una, dos o más veces en dichos incumplimientos, no solamente quedará vetado el producto, sino que también podrá quedar vetado el comercializador o incluso el productor para que lleve sus productos terminados a Estados Unidos. Y pues que se tenga un veto, que se tenga una prohibición de la utilización de algún comercializador o productor en algún país en un mercado tan grande como el de Estados Unidos, pues la afectación comercial podría ser bastante, incluso llevar a la desaparición de alguna empresa. Incluso aquí en la parte de ingredientes, la normativa de FDA se vuelve tan estricta que hasta nos entregan la información de tamaño de la letra que debo utilizar para dicha información. O sea, no colocar allá pequeñito donde no lo puede identificar, sino que debo colocarlo en una letra mínima permitida, que es un 16avo de pulgada, más o menos 2.1 milímetros,
para que el consumidor identifique plenamente los ingredientes. En cuanto a esa información nutricional, que está ligada pues a esos ingredientes que contiene el producto, una cosa es el listado de ingredientes y otra cosa es la información nutricional. También la FDA entrega una información como tal relevante y mínima requerida para que se contenga en los productos o en los sistemas de empaques y embalajes. Todos los valores que se identifiquen allí en esa etiqueta nutricional deben reflejar la información equivalente a la porción establecida. Eso lo encontramos mucho en las etiquetas, obviamente, de los productos importados y también incluso ya en las etiquetas de los productos fabricados en Colombia y que están siendo comercializados dentro del territorio nacional e incluso que son sujetos pues a exportación. Que la porción, que la información de porción que encontramos allí en la tabla nutricional en la parte superior generalmente, porción, tamaño de la porción, entonces una cuchara o tantos gramos o 2 cucharas, en fin, la información nutricional que se refleja en esa tabla debe estar directamente ligada a lo que es la información de esa porción. Es decir, que si yo tomo entonces 2 porciones, tengo que multiplicar esa información nutricional por 2. O si tomo 3, pues por 3. Pero no me puede entregar una información diferente. Si la porción es X cantidad, la información nutricional debe estar ligada con ella. Si no, estaría ya incurriendo en una falta a la norma como tal establecida por FDA. Los valores diarios porcentuales para esa porción establecida debe estar basada en una dieta de 2000 calorías, que según la Organización Mundial de la Salud es la dieta estándar que debe tener una persona normal con un consumo normal de calorías para que no se afecte el buen desempeño en cuanto a la salud y en cuanto al sistema como tal de todos los órganos del ser humano. 2000 calorías. Eso es un estándar, ¿sí?, que entrega la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Esto no es algo inventado ni por FDA ni por cualquier otra entidad. Es directamente información de la OMS, pero es un estándar, ¿sí? No quiere decir que todas las personas a nivel mundial se deben regir entonces por una dieta de 2000 calorías. No, eso depende de la actividad de cada persona, del metabolismo de cada persona, de las necesidades de cada persona. Pero ellos establecen que con una dieta de 2000 calorías diarias, el ser humano vive en excelentes condiciones. El ser humano promedio. Aquí vamos a ver algunos formatos que se pueden considerar para la entrega de esa información nutricional requerida por la FDA. Ya vamos a ver un poco de estos formatos para que los tengan en cuenta. Adicional a lo del tema nutricional, es muy importante tener en cuenta otros aspectos para la información que se va a plasmar allí. El tema del idioma, como les decía hace un momento, tiene que estar el inglés, la información allí contenida, y puede haber un segundo idioma que puede ser el español, el castellano, francés, italiano, dependiendo pues obviamente del origen del producto y de la necesidad que también tenga el mercado objetivo del producto. Pero inevitablemente la información debe estar declarada en inglés. Todos los elementos de información que se solicitan en inglés y en el segundo idioma. Todos los productos deben de tener código de barras. Todos, sin excepción. Para ingresar al mercado de Estados Unidos deben de tener código de barras. ¿Sí? Ya depende de, obviamente, la determinación de el tipo de código o el UPC que se esté utilizando para el código de barras, pues se determinará, pero
sí debe tener un código de barras. Generalmente, lo que hacen los compradores en Estados Unidos con sus proveedores es enviarles la información del código de barras a incluir en sus productos. Entonces, fácilmente una cadena de supermercados en Estados Unidos puede generar códigos de barras con el UPC que me entrega solamente 8 dígitos, o con el que me entrega 13, o con el que me entrega 14, lean 13 o lean 14, bueno, eso hay una gran cantidad de codificaciones, pero eso será relevante a cada uno de los compradores. ¿Qué hacen los compradores? Pues le dicen a su proveedor, yo le genero el código y se lo mando, y ya usted lo incluye dentro del sistema de empaques y embalajes. Las fechas de vencimiento necesariamente deben de estar, pero hay que tener mucho cuidado también con cómo se presenta la fecha y la información de la misma en el sistema de empaques y embalajes. Hasta en el tema de la fecha tenemos alguna modificación. Normalmente nosotros conocemos o reconocemos las fechas en el formato día, mes, año. Para Estados Unidos, el formato de fecha es mes, día, año. Entonces, conociendo un poco eso, es muy importante tener en cuenta que si yo genero esa información de forma no consecuente con lo que pide el formato en Estados Unidos, puedo generar una desinformación o una mala información a los clientes o a los consumidores. Es decir, yo podría fácilmente decir que la fecha de vencimiento de un producto procesado en diciembre es 6 meses de vida útil, entonces su vencimiento será en junio, que es el mes 06. Y en condiciones normales podríamos colocar entonces día 01, mes 06, año 21. Día, mes, año 01, 06, 21. Y esa sería la fecha de caducidad. Si esa información la envío yo a Estados Unidos, el producto lo fabriqué en diciembre hice la exportación, llegó a Estados Unidos, la FDA hace su control y dice o recibe 01, 06, 21. Entenderían entonces que el producto estaría venciendo en el mes 1, en el día 6 del año 2021. Por tal motivo, el producto para ellos estaría a punto de vencer, si les llegó el mismo diciembre o iniciando enero. O incluso si llegó finalizando enero, el producto ya para ellos estaría vencido por la información que le estoy entregando. Hay que tener mucho cuidado con eso. La información allí correcta sería 060121, mes 6, día 1, año 21. Miren hasta dónde puede llegar la desviación que se genera cuando no conocemos un poco de la legislación ligada al sistema de empaques y embalajes. Podrían estar fácilmente llevando el producto a cuarentena para destrucción, porque por información el producto estaría vencido si llegó después de esa fecha a Estados Unidos. ¿Sí? Ya, pues obviamente tendría la posibilidad de demostrarlo, de que no es así, de que es un error en información, pero ya cometí el error. Entonces, puede que el producto no me lo destruyan y no me lo entren en la cuarentena. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Pagar por un reetiquetado que me tape esa información y me coloca la información correcta como la piden ellos. Y eso tiene un costo. Y yo el producto pues no me lo voy a traer para luego volverlo a mandar. Me toca hacer eso en Estados Unidos. Y ya me van a cobrar ese servicio en dólares. Son extracostos, movilizaciones, bodegajes, además de el problema comercial que podría generarme eso. ¿Sí? Y una posible sanción en cuanto a el veto que puede generar FDA por el incumplimiento de uno de sus requisitos. Miren cómo se nos va creciendo un poco el tema por un pequeño desconocimiento normativo. Las instrucciones de uso, de igual forma, el modo de empleo debe de incluirse en cada uno de los productos y teniendo en cuenta la parte del idioma, obviamente.
Aquí el módulo nos entrega una información de algunas de las entidades u organismos que estarían encargados de algunas verificaciones de cumplimiento de las normas ligadas a todo lo que es los sistemas de empaques y embalajes. Entonces aquí nos entregan una información bien interesante que ustedes podrían consultar en el momento que lo requieran ya a través de su entorno laboral, si así lo necesitan en algún momento. Aquí tienen una información importante que les puede servir. Y aquí están los ejemplos de la información nutricional, como la piden en FDA, en Estados Unidos. Entonces vemos por aquí un ejemplo de una información nutricional, donde tenemos los dos idiomas, donde tenemos la información de la porción, las porciones por envase, el tamaño de la porción y la cantidad de porciones por envase. La información nutricional en cuanto a la dieta que sugiere la OMS de 2.000 calorías diarias. Entonces aquí en este ejemplo nos dicen que este producto tiene un tamaño por porción de 500 gramos, que el envase como tal contiene una sola porción, es decir que el consumo de este producto X sería una sola porción por empaque y estamos hablando de 500 gramos. La cantidad por porción, entonces aquí ya la información nutricional me dice que esta porción, única porción de 500 gramos, me entrega a mí, al momento del consumo, 1.840 calorías, con unas calorías desde la grasa, una cantidad de 10. Y una información aquí de elementos adicionales como grasa total, entonces me dice que no tiene grasas, 0 gramos de grasas, 180 miligramos de sodio, 452 de carbohidratos, 7 gramos de proteínas. Aquí tenemos otro ejemplo. La información en su presentación varía un poco, pero en su contenido está cumpliendo con lo determinado por la normativa. Vuelve y me entrega cantidad de porciones o de raciones por envase, el tamaño de la porción o de la ración, entonces en este caso me están diciendo que son 8 onzas o 236 milímetros, 2 porciones por envase, que me entrega 150 calorías por cada porción, y una información aquí adicional en cuanto a tema de gramajes y porcentajes relacionados con estas porciones. O sea, 2 raciones de este producto me entregan a mí esta cantidad de calorías y esta cantidad de información nutricional. Y adicional a eso me están entregando aquí la información de ingredientes. Agua, tamarindo, azúcar y xantán como goma natural. Esto aparentemente podría ser una bebida refrescante o una pulpa de fruta, la que están aquí informando con esta tabla nutricional. Son ejemplos que se pueden tener en cuenta para los productos que estamos manejando en sus sistemas de empaques y embalajes y que podrían aplicar para esto. Tenemos las mermeladas, la panela, los frutos secos, que podrían presentarse entonces este tipo de información y de etiquetado dentro de sus sistemas de empaques y embalajes. Aquí ya el módulo también nos entrega opciones de marcado del empaque secundario o de las unidades de embalaje para los productos, sobre todo cuando vamos a utilizar una internacionalización del mismo o para la manipulación en la distribución local, y queremos entonces incluir información relevante que permita una correcta manipulación y además identificación y ubicación de la mercancía en los diferentes sitios de almacenamiento, centros logísticos, bodegas de almacenamiento y demás. Aquí tenemos ejemplos entonces donde
podemos ubicar en las unidades de embalaje o unidades de empaque secundario o terciario pictogramas de manejo. Entonces podemos incluir pictogramas donde se indique que esta caja contiene, por ejemplo, vidrio, que debe ir este lado arriba, quién es el embarcador o el productor, quién va a recibir la mercancía o el destinatario, el lugar de origen, los pesos, las cantidades por caja, dimensiones, e incluso también se puede incluir la configuración de estiva cuando el producto está ligado a un posible estivado de mercancías. Aquí ya vemos la información un poco más clara, con pictogramas y demás, información de peso nuevamente, cantidades, dimensiones, identificación de quién envía y quién recibe. Ejemplos que pueden utilizar ustedes para presentar en ese sistema de empaques y embalajes. Aquí el módulo también entrega entonces unas opciones de pictogramas utilizados para los empaques, sobre todo los empaques secundarios y los empaques terciarios, que requieren de este tipo de ayudas visuales para la manipulación de la mercancía. Entonces aquí tenemos ya, algunos son conocidos por ustedes o los conocemos y los identificamos fácilmente en el mercado, como el estelado arriba, el proteger de la humedad, el frágil o elementos de vidrio, el no apilar, el no utilizar ganchos, el proteger de radioactividad, el no rodar o no girar, diferentes pictogramas que pueden ustedes utilizar para ubicarlos allí en sus presentaciones. También nos entrega el módulo la opción de diferentes idiomas y algunas palabras claves que se pueden incluir también en el sistema de empaques y embalajes, puntualmente empaque secundario o empaque terciario, o incluso en las unidades de embalaje o en las unidades de distribución, y que pueden ir acompañados también de pictogramas o no. En algunos casos se colocan los pictogramas, en otros casos por temas de espacio no se coloca el pictograma, pero se coloca la palabra. Entonces se coloca el frágil, ahí tenemos diferentes idiomas para colocar el frágil. Colocar en un lugar seco, también es muy utilizado. El arriba o el debajo, guardes en un lugar fresco, preservar de la humedad, pues ahí tenemos varias opciones también que podrían ustedes ubicar y que es una herramienta importante para que en su entorno laboral lo puedan utilizar también. Y por último encontramos la información de mercancías peligrosas. Muy seguramente ustedes han visto, y algunos de ustedes también han estado un poco más relacionados con este tipo de pictogramas o de información gráfica que podemos encontrar en algunos casos en las unidades de empaque y embalaje y en la gran mayoría de casos en las unidades de transporte. Entonces aquí ya de inmediato esto lo ligamos, por ejemplo, con los vehículos que transportan combustibles, los tanques cisterna, los vehículos que transportan el gas, por ejemplo, el gas propano. Allí encontramos ese tipo de identificación en los vehículos. Algunos contenedores tienen esta información cuando están transportando mercancías peligrosas, líquidos inflamables, líquidos corrosivos, líquidos tóxicos o gases, cualquier tipo de material considerado peligroso debe de tener esta identificación y además una codificación, los códigos UN, una codificación internacional que permite identificar el tipo de material peligroso que se está manipulando y además, como les decía hace un rato, dicho material en el momento de la manipulación, transporte y distribución debe estar acompañado no solamente de esta identificación, sino también de una ficha técnica que permite identificar todas las condiciones del producto, composiciones y demás, y una hoja de seguridad. Hoja de seguridad que deberá tener entonces toda la información de cómo manipular el producto, qué hacer en caso de una posible contingencia de seguridad, cómo apagar un incendio provocado por alguno de estos gases o líquidos,
con qué materiales lo puedo apagar, con qué lo puedo combinar y con qué no, si están susceptibles a la fricción o no. Incluso en algunos casos, las fichas de seguridad hasta determinan a qué velocidad debe andar la unidad de distribución, llámese vehículo, contenedor, mula, tractomula y demás, a qué velocidad debe trasladarse ese producto de un punto A a un punto B para que de pronto la misma velocidad o la fricción que genera la velocidad, la movilización dentro de la unidad de carga o de la unidad de distribución no vaya a alterar las condiciones del producto o no vaya a generar una posible emergencia para la cual tenga que entonces activarse todos los protocolos de seguridad establecidos en dicha hoja de seguridad. ¿Sí? El tema allí también es bien importante conocerlo. De pronto muchas veces, como les decía hace un momento, vemos estos elementos por allá ubicados en algunos vehículos. De pronto no conocíamos a qué se referían, pero siempre que veamos estos rombos ubicados en los vehículos de transporte e incluso en las unidades de empaque, empaque primario, empaque secundario, empaque terciario, ya encontramos estos elementos, por ejemplo, en las pinturas, en los barriles de pintura, en los galones y demás, encontramos esta información. Por allá el rombito pequeño indicándonos que es un líquido inflamable o un líquido corrosivo, el código UN y una información como tal de manipulación y demás que nos entregan a nosotros como consumidores en el empaque. Cuando ya compramos grandes cantidades y demás, por ejemplo, un comercializador que vaya a una empresa como Home Center, por ejemplo, y que vaya allí y compre unas grandes cantidades de pintura para comercialización o para una obra y demás, al momento del traslado de toda esa mercancía, el comercializador, en ese caso Home Center, estará en la obligación de entregar toda la información de fichas técnicas y hojas de seguridad para que quien vaya a transportar esa mercancía tenga muy claro qué puede pasar con esa mercancía determinada o categorizada como peligrosa. Información entonces adicional que pueden detener los sistemas de empaques y embalajes. En el caso nuestro, de los productos que estamos trabajando, creo que no hay ninguno que aplique para esta situación o que se considere mercancía peligrosa. Sin embargo, pues es bien importante que se conozca esto también que está involucrado con los sistemas de empaques y embalajes. Compañeros, aquí estaríamos finalizando la información y los contenidos relacionados con el módulo de empaques y embalajes. ¿Tenemos alguna inquietud, pregunta o observación con respecto a los contenidos entregados en la sesión de hoy? No, profe. Por mi lado, no. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, Jorge también nos confirma allí en el chat. No hay ninguna inquietud. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a dar paso aquí a las pautas, dos consideraciones puntuales que vamos a entregar con respecto a lo que es ese informe final que deberán entregar como complemento en la sesión número 8, como complemento a sus presentaciones. Entonces, primero aclarar que la sesión número 8, que es dentro de 8 días, 14 de abril, estará enfocada única y exclusivamente a lo que son las presentaciones de los sistemas de empaques y embalajes que cada uno ha venido trabajando y a los cuales hemos evidenciado una gran cantidad de avances y de propuestas pues bien interesantes durante el desarrollo de las sesiones anteriores. Sesión número 8 enfocada puntualmente para eso. En dicha sesión también quedará entonces habilitado en plataforma un espacio para la entrega del informe gerencial o informe ejecutivo, como lo quieran llamar, relacionado con esa presentación del sistema de empaques y embalajes. ¿Qué se hace normalmente? A ver, cuando hacemos una presentación de un proyecto, de una mejora ante un grupo de directivos, gerentes, socios, inversionistas, ejecutivos y demás, lo que se hace normalmente es primero entregar el informe gerencial o ejecutivo para contextualizar un poco a los
receptores de la información o a la audiencia o al auditorio como tal sobre lo que se le va a hablar. Y se le entregan esa información, lo más relevante de ese proyecto, de esa mejora, de ese proceso, en fin, de lo que se les vaya a hablar. Y ya luego con la presentación, pues se hace una entrega más completa de todo lo que tiene que ver con dicho proyecto, mejora, presentación, tema, como ustedes lo quieran llamar. Aquí lo estamos trabajando al revés, un poco al revés. Primero vamos a hacer la presentación y luego entregaremos un informe. Pero ¿con qué ánimo se hace eso? ¿Con qué objetivo? De que se logre identificar qué capacidad tiene el estudiante de sintetizar y de generar una relevancia de un tema que está exponiendo. Cada uno de ustedes tiene un producto y ha desarrollado un sistema de empaques y embalajes. ¿Qué tendrá entonces que incluir ese informe? Primero, tener en cuenta que pauta importante o consideración importante, el informe no debe superar las 2 hojas de contenido. 2 hojitas de contenido donde ustedes van a entregar, siguiente pauta, lo más relevante para su sistema de empaques y embalajes. Lo más relevante que usted le daría a conocer a ese grupo, a ese auditorio, antes de realizar la presentación. Entonces, ejemplos y de pronto tips importantes. Necesariamente ese informe debe tener el nombre o marca de su producto, ¿sí? Para que ya de entrada me contextualicen. Mermelada X. Ya sé que me van a hablar de mermelada en este trabajo, en este proyecto, y el sistema de empaques y embalajes está enfocado en ese producto, en una mermelada. Ok. Ya luego me entregan información un poco más completa en ese informe. Las dimensiones relevantes del empaque primario, el empaque secundario, el empaque terciario, la configuración de la estiba, los materiales a utilizar y la información de seducción al mercado. Ya, para mí, digámoslo así, para mí eso es lo más relevante, para mi producto. Eso es lo más relevante y eso es lo que le voy a entregar, o con esto lo voy a contextualizar a usted, señor, que hace parte del auditorio o que hace parte de los ejecutivos o de los socios o de los inversores. Y con esa contextualización, ya yo a través de la presentación me encargo de entregarle la demás cantidad de información. Esa sería como la pauta como tal. No genero allí una estructura que deba de seguir el estudiante para no coartar de pronto un poco la creatividad de cada uno de ustedes. Incluso podríamos decir, no, es que el informe que yo le voy a presentar, además de la información relevante, las 2 hojas de contenido, yo ya tengo una imagen como tal que podría ser del producto, corporativa y demás. Esas 2 hojas van a estar incluso membreteadas con esas imágenes o con ese nombre de la empresa. ¿Sí? Eso es completamente libre. Ya ustedes lo validarán de cómo quieren que ese informe sea muy impactante y que genere la relevancia como tal que le debe dar a su sistema de empaques y embalajes. Profe, yo no Sí. entiendo. Pues la información de la presentación y la del informe, pues es similar, es lo mismo que voy a poner en la presentación, ponerlo en el informe. No. No, Ángela, no es lo mismo, o no va a ser lo mismo que tú entregues un informe con toda la información de tus diapositivas. Eso es trasladar la información de las diapositivas a un documento. Y ahí muy seguramente no te van a salir 2 hojas, te van a salir muchas más. ¿Sí? Entonces, no podemos darle la categoría de informe a un documento que me contenga toda la información de las diapositivas. Lo que tú vas a hacer es identificar en primera instancia, y cada uno de ustedes, identificar qué es lo más relevante de mi sistema de empaques y embalajes. Y para Ángela, para Jorge, para Juan, para Lorena, para Juan Pablo, la relevancia puede ser completamente diferente. Para Juan Pablo, unos elementos son más relevantes que los que de pronto Ángela haya tenido en cuenta.
Para Ángela puede que lo más relevante o dentro de lo más relevante que tenga en su sistema de empaques y embalajes haya sido el diseño que le entregó a su marca, el eslogan y demás, y en eso va a enfatizar en el informe. De pronto para Juan Pablo no haya sido tan importante. Sí, obviamente tiene que colocar el nombre del producto y demás, pero para él lo más importante fue todo el sistema de distribución que pudo encontrar al momento de establecer la estiba, cómo voy a distribuir en los camiones, en los diferentes camiones que voy a utilizar, las opciones de transporte que tengo y demás. Sí, la relevancia es completamente variable para cada uno de ustedes, pero lo importante es que se identifique qué es lo relevante y lo plasmen allí en 2 hojas de contenido muy concreto, muy sucinto, muy sintetizado, pero que no sea tampoco tan básico que al momento de cualquier persona leer el informe, pues, aparece aquí me están diciendo que sí, es un producto, es una tablet, pero pues no me dicen las dimensiones, no me dicen ni siquiera en qué material están trabajando el sistema de empaques y embalajes, eh, no me dan posibilidades de pronto de distribución, no me dijeron si en un contenedor me caben 10 estivas o me caben 5.000 cajas, ese tipo de cosas, ¿sí? No vamos a colocar toda la información de las diapositivas porque pues no es el objetivo, para eso están las diapositivas, para entregar una gran cantidad de información. En el informe vamos a sintetizar y a generar relevancia de la información que cada uno de ustedes considere importante en su proyecto de sistemas de empaques y embalajes. La forma de presentarlo, como les digo, 2 hojas, completamente libre. Si ustedes lo quieren presentar allí, texto corrido y ya está, solamente con unos títulos, es su forma de presentar un informe que hay que tener en cuenta. Ojo, un informe debe ser completamente impactante para un auditorio objetivo. Llámense gerentes, ejecutivos, inversores, socios que están esperando una propuesta de proyecto. Sí soy claro en esa parte, Ángela, y para los demás compañeros también. Profe, sí, pero pues la verdad yo pues sí me siento perdida. Pues yo nunca he hecho eso y sí me siento como muy perdida. Ángela, para darte como una ayuda adicional, al momento en que de pronto vayas a generar ya el informe como tal y la información, me puedes consultar, no hay ningún problema, me puedes llamar, me puedes escribir un correo, profe, tengo esto, está bien planteado así, lo puedo enfocar hacia esta parte, lo puedo enfocar hacia esta otra, para darte como esas pautas adicionales. Eh, Como les decía hace un momento, no estoy entregando un paso a paso de cómo hacer un informe, porque pues, vuelvo y lo digo, uno, les coarto de pronto un poco la parte de creatividad y dos, pues no es el hecho que yo les diga cómo deben de realizar el informe paso a paso. Ustedes deben de generar un trabajo autónomo también, donde obviamente hay que hacer una pequeña investigación. Fácilmente en la web podemos colocar cómo realizar un informe ejecutivo y allí nos va a entregar una información, pero yo sí les entregaré, obviamente estoy dispuesto a darles las observaciones y las pautas necesarias para que ustedes se sientan tranquilos y seguros de lo que van a presentar. Sí soy claro allí en ese punto, Ángela, como para que no te sientas de pronto tan perdida o tan sola en ese desarrollo y que cuando lo estés realizando te sientas en completa libertad de escribirme, llamarme, mandarme un correo, un WhatsApp, diciéndome y preguntándome si de pronto estás bien enfocado o no en lo que estás haciendo. Sí, señor, ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta con respecto a esas 2 pautas puntuales que les estoy entregando para el informe? Muy bien, al parecer entonces no hay más interrogantes con respecto al informe como tal. Vuelvo y lo repito, si tienen alguna duda, ya saben que tenemos canales de comunicación para
podernos de pronto sentir un poco más cómodos al momento de tener esas inquietudes y hacer las preguntas. Por allí Jorge Mario también nos está diciendo que en caso de alguna duda se estaría comunicando con el tutor. No hay ningún problema, muchachos, en el momento que ustedes lo consideren, así lo trabajaremos. Así las cosas, entonces, compañeros, estaríamos entregando ya la totalidad de contenidos. Las pautas para las presentaciones pues ya las habíamos entregado en sesiones anteriores y más puntualmente en la sesión anterior se había dejado unos puntos claros para tener en cuenta el momento de la elaboración de la presentación y pues lo que se estima o lo que se espera recibir de cada una de las presentaciones en la última sesión. Entregamos las consideraciones para el informe final con la disposición obviamente de que si tienen alguna duda o inquietud pues tenemos los canales de comunicación completamente disponibles. Y tendríamos entonces la habilitación del segundo parcial, que como ustedes saben, pues se dejará disponible durante unos días. Sin embargo, vamos a hacer la habilitación ya en los próximos minutos para quien de pronto lo quiera validar y si lo quieren desarrollar en este momento, pues lo pueden hacer. Ustedes ya saben cuál es la modalidad de estos cuestionarios, entonces si lo desean hacer hoy mismo no hay ningún problema, sino pues también saben que siempre se dan unos días de disponibilidad para poder tener allí el desarrollo de cada uno de los intentos. Les recuerdo nuevamente, si tienen algún inconveniente al momento de desarrollar el parcial, me lo dejan saber, con evidencia, por favor, para darle el buen manejo. Y les recuerdo también pues la necesidad de tener una muy buena conexión al momento de estar desarrollando el parcial para que no tengan inconvenientes con el mismo. Así estaríamos entonces, compañeros, dando finalización a lo que es la sesión del día de hoy. Ya estaríamos abarcando aquí todos los contenidos y en unos minutos entonces quedará disponible el parcial para quienes quieran hacer el desarrollo del mismo el día de hoy o si no, pues en el momento en que determinen dentro de los días de disponibilidad lo pueden realizar. ¿Tienen alguna observación, alguna duda, inquietud antes de ya generar el cierre de la sesión del día de hoy, muchachos? Profesor, ¿cuándo queda el parcial? Hasta el domingo, Juan Pablo. Bueno, señor. Domingo a medianoche. Ok, gracias. ¿Alguien más, compañeros? No, profe. Muy bien. Entonces podemos ir dando cierre a la sesión del día de hoy, agradeciéndoles como siempre la participación, la disponibilidad el día de hoy en la sesión, esperando que los temas hayan quedado bien entregados, todos los contenidos. Les recuerdo entonces que ya en unos 5 minutos queda habilitado el parcial. Yo les informaré a través del grupo de WhatsApp la habilitación del mismo y ya en unos momentos más tarde pues les informaré como siempre lo hacemos a través del correo electrónico la disponibilidad del video de esta sesión y todos los pendientes que quedarán derivados de esta sesión del día de hoy. Y así como también les informo todo lo correspondiente a la próxima sesión, conectividad, link de conexión y demás, esperando pues ya que la próxima semana tengamos una correcta finalización de este módulo. Les agradezco nuevamente, compañeros, espero que tengan un muy buen resto de noche, muy buen resto de semana y nos estaríamos entonces viendo la próxima semana, en 8 días, con las presentaciones y el informe final. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, Hasta gracias a luego. ustedes.